noches, mis amados hermanos, este lunes 21 de septiembre del 2020. Dios me les bendiga, hermanos, y bueno, pues vamos a continuar. Acuérdense que hoy es lunes de reflexión bíblica y estamos en una serie de meditaciones, de reflexiones, titulado Andemos en el Espíritu. Bueno, con estos tiempos en los que, bueno, se nos cambió la jugada a principios de año y bueno, estamos encerrados, ya llevamos 6 meses con esta situación que tiene que ver con la pandemia. Y bueno, pues yo quiero invitarte a que juntos meditemos en la palabra de nuestro Dios, sobre todo en esto que tiene que ver con el fruto del Espíritu, hermanos, y como le decía, pues en una circunstancia en la que necesitamos mucho la ayuda de nuestro Dios, sobre todo en conducta, en carácter, en la manera en cómo hacemos las cosas, en la manera en cómo servimos a Dios. Acuérdense que hemos comentado que los dones se caracterizan por el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y luego continuamos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche porque nos permites ya a lo largo de todo este día, bendiciones, Padre, tus cuidados, tu protección. Gracias, mi Dios, por tu gracia que nos das delante de todas las personas, al menos en casa, Padre bendito, la gracia que me permites con mis hijos, con mi esposa. Y también te ruego que me des gracia delante de tu iglesia, Padre, la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, y que tu palabra, mi Dios, sea de bendición para todos nosotros, mi Dios, para que sigamos creciendo en la fe y también, Padre, que podamos, como hijos tuyos, andar en el Espíritu como es debido, Padre bendito, para honrar y glorificar tu nombre. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Amén, hermanos, y bueno, yo quiero invitarle que por favor tenga su Biblia abierta. Acuérdense que estamos ahorita ya en el séptimo, ¿sí? En el séptimo característica del fruto del Espíritu. Acuérdense, miren, vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Número 7, hermanos, es el número 7 de esta reflexión. Y bueno, yo quiero que también prepare su Biblia, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6, para de alguna forma de ahí partir, hermanos, y tener algunas reflexiones. Dice la palabra de nuestro Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y bueno, aquí hay un pasaje muy, muy hermoso. Fíjate que el día de hoy vamos a meditar en uno de los rasgos del fruto del Espíritu que Dios mismo le apasionan, y es el rasgo de la fe. Fíjate que Dios desea que andemos con fe y que al mismo tiempo crezcamos en la fe. O sea, andar en fe y crecer en fe es lo que a Dios le apasiona. Por esa razón nos dio a su Espíritu Santo, ¿sí?, para ayudarnos a andar con fe y crecer en ella. Andar con fe y crecer en la fe es expandir nuestra confianza en el Señor mientras andamos por la vida, al punto de experimentar grandes cosas de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo agradar a Dios? Porque básicamente eso es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. ¿Cómo agradar a Dios? Y bueno, es una pregunta bastante interesante, hermanos, y la respuesta, bueno, y la Biblia es muy clara al darnos la respuesta adecuada. Hebreos 11:6, hermanos, Hebreos 11:6 dice implícitamente: sin fe es imposible agradar a Dios. Recordemos algo fundamental antes de seguir avanzando por este tema. Nuestra vida fue hecha para agradar a Dios. Algunos han tratado de agradar a Dios de diferentes formas, siendo más buenos que malos, otros tratando de cumplir los 10 mandamientos, otros prometiendo ser perfectos,
o siendo religiosos y yendo a la iglesia. Pero ninguna de esas formas es correcta. La Biblia dice que solo hay una manera de ganar la aprobación de Dios. Una sola forma de complacer su corazón, y esta es por medio de la fe en Cristo Jesús. Puede que seamos pues una gran personalidad, pero sin Jesucristo es imposible agradar a Dios. Puede que hagamos cosas grandes en la vida, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tuviéramos que resumir qué es la fe, podríamos decir que fe es esperar lo mejor de Dios. Y antes de meternos a los principios que implican andar con fe, hagamos unas consideraciones básicas. Hay que poner mucha atención, hermanos. Mire, fe no es pensamiento positivo. El pensamiento positivo es bueno. No estamos diciendo que tampoco esto es, no estamos diciendo que es malo. Pero ¿a quién no le gusta, hermanos, andar con gente que piensa positivamente? Yo creo que a cualquiera. El pensamiento positivo es bueno, pero está muy limitado y ciertamente no es fe. Porque la gente se conforma con eso, ¿no? Pues yo soy muy positivo, sí, pero eso no es suficiente para agradar a Dios, porque eso no es fe. Por otro lado, cuando hablamos de esperar lo mejor de Dios, ¿sí? No estamos hablando de ojalá, hermanos. Cuando pensamos, espero no tener ningún problema en la vida, o ojalá tenga suerte el día de hoy. Si esos pensamientos es todo lo que tenemos, vamos a tener muchos problemas. Nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Esperar lo mejor de Dios, hermanos, no es decir, espero que todo salga de acuerdo a mis planes, porque en la vida casi nada va a salir como uno lo planea. Consecuentemente, esperar lo mejor es la certeza de que Dios está en control del futuro y que planea lo que es mejor para mi vida porque me ama. Porque me ama. Recordemos, hermanos, lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, pensemos por un momento y hagamos nuestro el siguiente versículo, Salmo 32, 8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En otras palabras, lo que el Señor nos dice es lo siguiente: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Alguien dijo una vez, el camino que Dios tiene para nuestra vida está hecho como el traje de sastre, a la medida. Así es, está personalizado, hermanos, y todos nosotros tenemos caminos diferentes que están diseñados por Dios a nuestra medida. Caminos de fe, hermanos, que están hechos con un patrón especial, cortados a la medida para nuestras vidas. Entendamos pues, hermanos, en qué consiste andar con fe. Y vamos por ahí a estar viendo algunos pasajes, hermanos, del Antiguo Testamento, y sobre todo vamos a considerar a un personaje que pues es muy importante y es clave para nuestra reflexión en esta noche. Número 1, fíjate bien, andar con fe es complacer a Dios cuando esperamos lo mejor de Él para nosotros. Nuevamente, andar con fe es complacer a Dios cuando esperamos lo mejor de Él para nosotros. ¿Sí? Voy a leer, hermanos, primero libro de Samuel, capítulo 17, versos 45 y 46. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Se acuerda de esta historia? Una historia fabulosa, tremenda, clásica de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, y quizás, hermanos, de manera legítima nos preguntamos, ¿por qué he de esperar lo mejor de la vida cuando van muy mal las cosas? ¿Por qué he de esperar lo mejor cuando ya he tenido mucho sufrimiento? Aprendamos, hermanos, la respuesta a esas preguntas en una historia muy famosa de la Biblia. Es la historia de David y Goliat. Los ejércitos de Israel, hermanos, ¿se acuerdan? Estaban luchando con los ejércitos de los filisteos. Pero los filisteos tenían a un hombre gigante que intimidaba a todos. Este se paraba todos los días y provocaba a los israelitas diciendo,
Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Versículos 8 y 9 del primer libro de Samuel, capítulo 17. Todos pensaban que el gigante era demasiado grande para luchar contra él. Pero David escoge sus piedras y piensa, es demasiado grande, pero también hace un blanco grande. De todas maneras, Dios está de nuestra parte y 1 más Dios equivale a mayoría. Lo podemos vencer. La historia de David, hermanos, luchando contra Goliat. En esa historia aprendemos 3 cosas acerca de cómo David esperaba lo mejor y qué efecto tiene en nosotros. Rápidamente, hermanos, inciso A, cuando esperamos lo mejor, honramos al Señor. Esperar que Dios nos ayude es el cumplido más alto que le podemos ofrecer a Dios, hermanos. Chequemos lo que David dijo en combate en el verso 46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Guillermo Carey, hermanos, fue un misionero que cambió el mundo en sus días por causa de su fe. Tenía una frase que realmente gobernaba su vida. Acostumbraba a decir lo siguiente: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Es lo que tu fe puede hacer por ti. Inciso B, hermanos. Cuando tenemos fe y esperamos lo mejor de Dios, aumentamos nuestra fuerza y nuestra habilidad en nuestras vidas. Como sucedió con David, hermanos. David tenía la fuerza de lanzar una piedra con una honda y darle al filisteo en la cabeza. Dice la historia que la piedra se quedó clavada en su frente, versículo 49. Goliat se tambaleó, cayó boca abajo. Dios dio a David esa habilidad por causa de su fe. Así es, hermanos. Mire, es interesante, hermanos, que la gente tenga una actitud positiva. No estamos diciendo que el ser positivo es malo, al contrario, creo que ayuda mucho, sobre todo en cuestiones de la fe, hermanos. Sí, la fe es suficiente, es más que suficiente para poder vivir, hermanos, pero la actitud es importante, hermanos. Fíjense que Mohamed Ali, hermanos, al que algunos consideran uno de los más grandes atletas que ha vivido, dice que una de las 2 peleas que perdió, pensó algo diferente antes de pelear que en las 2 otras peleas. Fíjese bien lo que él pensó. Él pensó, ¿y si pierdo esta pelea? Y perdió. ¿Sí? La diferencia está en las actitudes. La fe en Dios tiene el poder de cambiar nuestras actitudes acerca de la vida. Y número C, inciso C, hermanos, más bien inciso C, no número C, inciso C. Cuando tenemos fe, hermanos, animamos a otras personas. Mire que la Biblia nos dice que cuando Goliat fue vencido, hermanos, los israelitas dieron un gran grito de victoria, se precipitaron sobre los filisteos y los persiguieron hasta Gad. Y usted ya conoce la historia. Cuando usted y yo tenemos fe, hermanos, créame, la gente que nos rodea se anima, se motiva, ¿verdad? A veces necesitamos, hermanos, a alguien que nos marque el camino, la pauta, ¿verdad? Estamos hablando de gente muy amada, muy querida en la iglesia, siervos de Dios, ¿verdad? Que tienen siempre esa iniciativa. Hermanos, la gente se anima. La gente se anima, hermanos. Mire, mucha gente luego no avanza, hermanos, porque no ve gente de fe. Y usted dirá, pues es que tiene que ver a Cristo y no ver a las personas. Pues créame, hermanos, que eso es real. Necesitamos ver a las personas que siguen a Cristo. Pablo dijo, 1 Corintios 11, véanme a mí como yo veo a Cristo, ¿verdad? Y eso es importante. A ver, voy a hacer esa lectura de 1 Corintios 11, hermanos, porque luego de repente me confundo. Y sí, dice el versículo 1 del capítulo 11 de 1 Corintios, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, hermanos. Entonces, de alguna forma sí necesitamos ver a la gente que anda en fe para animarnos. Sí necesitamos andar en fe para que los demás se animen, hermanos. Así como vieron los israelitas a David y se animaron, ¿verdad? 40 días habían pasado, hermanos, en donde todos estaban bien asustados. Pero cuando vieron la fe de David,
Todos se animaron, hermanos. Muy bien. Número 2, hermanos, para entender en qué consiste andar con fe. Bueno, número 2, andar con fe es complacer a Dios cuando nos conectamos con Él desde temprano. Y vamos a leer una porción, hermanos, de ese salmo famoso también, hermanos, Salmo 5, que de hecho cantamos mucho ese salmo. En el versículo 3, un salmo de David que dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Una buena receta, hermanos, para la falta de fe, fíjese bien, es conectarse con Dios primero, temprano en la mañana. Un tiempo a solas con Dios cada día puede proporcionar aquello que mi temperamento no me da. De repente, hermanos, en serio, la gente a eso le llama levantarse con el pie izquierdo, ¿verdad? De repente no se levanta uno con la mejor actitud, hermanos, porque pues a veces le faltó a uno el sueño, o a veces está uno adolorido de algo, qué sé yo, y quisiera uno seguir, el frío, mil cosas, muchas circunstancias, ¿verdad? Los mosquitos no me dejaron dormir, y de repente hay que levantarse, no se diga a los chicos, ¿verdad? Muy temprano. Bueno, hermanos, lo que el ánimo no me lo puede dar, hermanos, Dios sí me lo puede dar cuando lo buscamos en primer lugar temprano en la mañana. Hermanos, Dios me proveerá de lo que mi familia incluso ha olvidado darme, porque si yo estoy esperando, hermanos, que mi familia me dé eso que llene mi vida, hermanos, pues estamos mal, nos van a fallar, y por eso mucha gente está desilusionada, está deprimida, se siente aislada, porque pues las personas fallamos. A veces el cónyuge, hermanos, los hijos, pues no, también ellos tienen sus necesidades y también ellos tienen sus actividades, y pues no podemos tampoco ensimismarnos y esperar todo de todos, cuando el que nos puede llenar la vida es Dios, ¿sí? Así es, hermanos. Entonces, Dios me compensará, hermanos, por todos los malos momentos que tiene la vida. Conectarse con Dios cada mañana, empezar el día con Él, nos mantiene enfocados. Qué importante es empezar el día enfocados, hermanos. Nos hace más espirituales, más optimistas, nos hace una persona más de fe, ¿verdad? De más fe. Este es el primer secreto, hermanos, del poder de David. David, hermanos, pues así escribía él en su salmo: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, ¿verdad? Como dice este bonito salmo. ¿De dónde sacaba David este ánimo de expectativa, de esperanza y de confianza? Bueno, pasaba un rato con Dios todos los días por la mañana. Hermanos, conectarse con Dios antes que todo lo que implica el día nos ayuda en cuando menos 2 áreas, que si las descuidamos, fíjese bien, debilitan nuestra fe. Número 1, nuestra identidad, hermanos. Mire, conectarnos con Dios primero nos recuerda quiénes somos, hermanos. Nos recuerda quiénes somos. Pablo en Romanos 8 del 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Fíjate que este último versículo, el versículo 16, cuando lo leemos en la versión Dios habla hoy, dice: y este mismo Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Que no se nos olvide quiénes somos, hermanos, porque cuando usted no tiene ese tiempo con Dios, así sea en la mañana, en la tarde, en la noche, porque hay quien dice: es que yo en la noche, pastor. Bueno, aquí la recomendación es desde temprano, porque empezamos el día enfocados, empezamos el día, ¿verdad?, con la identidad bien puesta, hermanos, de que somos hijos de Dios. Porque de repente se nos olvida y eso nos pasa a todos. Por eso mejor pongámonos a cuenta con Dios. Número 2, nuestra misión. Hermanos, nuestra misión, conectarnos primero con Dios, nos alinea al propósito por el cual fuimos llamados. Mire que esto es bien importante, hermanos, porque muchos se han envuelto en muchos compromisos que digo yo, bueno, no está mal, porque finalmente es nuestra profesión, es a lo que nos dedicamos, puede ser nuestro trabajo. Pero si eso, hermanos, nos está robando, ya no digamos el tiempo con la familia, el tiempo con Dios, hermanos, el tiempo con Dios. O sea, ¿Y qué incluye ese tiempo con Dios? Mire, muchas veces limitamos ese tiempo con Dios a solamente orar y leer la Biblia. Pero créame, hermanos, que nuestro tiempo con Dios va más allá de eso. También implica servir. ¿En qué puedo yo ser de bendición? ¿Cómo puedo yo servir a mi iglesia? ¿Cómo puedo yo testificar? Todavía eso también es tener un tiempo con Dios. Entonces, hermanos, tener un tiempo con el Señor nos enfoca también, además de nuestra identidad, nos enfoca en nuestra misión.
Hermanos, el descuido de estas dos cosas vitales es producto del descuido de nuestra relación con Dios. Cuando no nos conectamos con Dios antes que otra cosa, corremos el riesgo de olvidar durante el día quiénes somos y cuál es nuestra misión. Acuérdense que estamos para glorificar al Padre, hermanos, y para extender el reino. Dios nos salvó, hermanos, de la muerte eterna, nos dio vida eterna. Tenemos una comunión con Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos eso, hermanos, que no se nos olvide. Que cada día, hermanos, sea una oportunidad para hacer de bendición a alguien más. Y pues, de preferencia también a nuestra familia, ¿no? Pero sobre todo extender el reino, hermanos. ¿De qué manera? De muchas formas, ¿sí? Aún pese a que las cosas han cambiado, hermanos, en nuestra interacción con esta pandemia, bueno, pues aprovechemos los medios que tenemos para compartir el evangelio. Número 3, hermanos. Andar con fe es complacer a Dios cuando echamos mano de sus promesas diariamente. Estas son cosas muy prácticas, hermanos. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso a mí me encanta siempre comentar, hermanos, que todo lo que se nos revela es para obedecer a Dios. Y entre esas cosas es ser santos. Si todo lo que usted sabe no lo está haciendo santo, pues es en vano, hermanos. ¿De qué sirve llenar nuestra cabeza de textos bíblicos cuando usted sigue siendo el mismo? Para Pablo, hermanos, la santidad y agarrarnos de las promesas era una sola cosa. Las promesas de Dios, hermanos, deben de convertirse en nuestra búsqueda cada día. Alguien dijo una vez, las promesas de Dios son como un cheque en blanco de Dios para nuestra vida. Así es, las promesas de Dios son la garantía de Dios para nuestra vida cristiana. No hay mejor garantía, hermanos, de parte de Dios que sus promesas. Por ejemplo, Él prometió enviar a su Hijo y lo cumplió. Jesús prometió volver y ¿qué cree? Lo va a hacer, lo va a hacer. En alguna ocasión, hermanos, un pastor ejemplificaba la vida cristiana como una gran casa, hermanos, en donde había muchísimas habitaciones y cada puerta de esas habitaciones era nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La llave, ¿sabe qué era, hermanos? La fe. Me encantó esa ilustración porque decía este pastor, muchos se quedan, ¿verdad? Pues en la sala de espera y no experimentan las diferentes habitaciones. Cada habitación hay una promesa, hay una necesidad que de parte de Dios que Él va a mitigar, pero nos gusta estar en un solo lugar, en la sala de espera. No usamos la fe para abrir esas puertas que es Cristo y experimentar todas sus bendiciones, hermanos. Así es, la vida cristiana es como una casa, ¿verdad? Muy, muy grande. Así es, hermano. Entonces, mire, hay miles de promesas de Dios en la Biblia, en la palabra. ¿Conoces esas promesas? ¿Verdad? Hay alrededor de más de 3,000 promesas en la palabra de nuestro Dios. Hay Biblias con edición promesas, hermanos, muy recomendables. Yo se las recomiendo, hermanos, para que usted tenga ya sus promesas subrayadas. Y bueno, usted un día abre la Biblia, cuando esté leyendo un pasaje, vea que esté subrayado algo ahí. Y bueno, esa es una promesa. Así hay Biblias, hermanos. Mire, 2 consejos para terminar, hermanos. Ya vamos a cerrar esta reflexión. Inciso A. Pensemos en las promesas de Dios durante el día. Empecemos el día, hermanos, conectándonos con Dios cuando pensamos en sus promesas. Este es el segundo secreto en el optimismo de David. La Biblia nos dice, hermanos, que el salmista lo practicaba incluso en los momentos más difíciles. El Salmo 119, verso 95, en la versión Dios habla hoy, hermanos, dice: los malvados esperan el momento de destruirme, pero yo estoy atento a tus mandatos. El salmista se enfrenta a la amenaza de asesinato constantemente. La Biblia también nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. ¿Cómo vamos a pensar en las promesas de Dios, hermanos, durante el día? Bueno, la única manera es memorizándolas, atesorándolas en el fondo de nuestro corazón, poniéndolas en un sitio donde podamos llamarlas. Segundo consejo, hermanos, confiemos en el amor de Dios, incluso cuando se ven las cosas mal. Cuando las cosas se ven mal, hermanos. Mire, la Biblia nos lo dice en el Salmo 42:5. David dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Fíjese bien, la última frase. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Este enunciado escrito por David es lo que podíamos llamar, hermanos, expectativa positiva. El enunciado está en futuro, hermanos, porque aún he de alabarle. En otras palabras, David está diciendo, aunque las circunstancias se vean negras, voy a esperar a que Dios actúe y yo sé que otra vez me va a ayudar. Recordemos, hermanos, cómo Dios nos ha ayudado en el pasado. Recordemos que Dios nos ha ayudado muchas veces, de muchas formas, en muchas situaciones en las cuales ni siquiera nos dábamos cuenta que era Él, que era Él el que lo hacía. Luego esperemos a que Dios lo vuelva a hacer, hermanos, lo haga otra vez. Eso es complacer a Dios, hermanos, a Dios al Padre, a Dios Padre, ¿verdad? Eso es andar con fe, hermanos. Concluyo. Si queremos, hermanos, ser personas de gran fe y de esa forma andar en el Espíritu, conectémonos primero con Dios. Echemos mano de sus promesas y no lo hagamos solos. Andar con fe, hermanos, es algo que se comparte en comunión con otros hombres y mujeres de fe. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 63, compañero soy, yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Si queremos ser gente de gran fe, hermanos, de grandes expectativas, completemos o complementemos lo antes mencionado, ¿verdad? En esta reflexión con gente que levante tu vida de fe, que te ayude a crecer. La iglesia, hermanos, es el mejor lugar en donde podemos experimentar todo esto. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos con todo esto? Vamos a orar, hermanos, y que tu oración sea un compromiso para caminar con fe, hermanos, porque eso le agrada a Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por esta bonita reflexión, Padre, este séptimo rasgo del fruto del Espíritu, que es la fe. Gracias, Padre bendito, porque no sería posible si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Como dice tu palabra, Él es el autor y consumador de la fe. Gracias, mi Dios, porque a la luz de tu palabra sabemos que es imposible agradarte si no tenemos fe. Queremos ser gente de fe, queremos ser gente que inspira a otros a crecer, queremos ser gente que recuerda tu palabra, que recuerda tus promesas, pero sobre todo, Padre, queremos ser una iglesia obediente que se conecta desde temprano contigo para no olvidar lo que somos en Cristo y cuál es nuestra misión. Alabado seas, Dios, por esta reflexión y que tu iglesia siga creciendo, Padre, en fe. Y lo ponemos todo esto en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, Dios me les bendiga. No se deje de conectar, hermanos. Sigamos diezmando, ofrendando, hermanos. Y sigamos orando también por nuestra hermana tesorera. Oremos por las actividades que son de esta semana, entre grupos de oración, grupos de algunos ministerios, hermanos. Y también, hermanos, el día de mañana continuamos con nuestro estudio de cartas generales, la carta de Judas, hermanos. Por ahí nos quedamos versículo 12, versículo 13, hermanos. Por favor, el día de mañana no se lo vaya a perder. Vamos a seguir adelante, paso a pasito, estudiando cada versículo. El día miércoles de Conectados, participe, hermanos, va a ser de gran bendición, como lo ha sido estas últimas semanas, ¿verdad? Y el día jueves de evangelismo, hermanos, ore por un servidor. Y bueno, el viernes lo espero en el culto de oración unido a las 6 de la tarde por Facebook y repetición a las 8 de la noche por YouTube, hermanos. Dios me les bendiga, reciban un fuerte abrazo y descansen, hermanos. Hasta la próxima, bye, hermanos.